Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, buenos días y bueno, pues encantada de estar aquí el día de hoy, yo leyendo las sugerencias de nuestros seguidores. Muchísimas gracias, vamos a agendar en todo lo que más se pueda, les prometo que vamos agendando todos los temas. Y bueno, pues con mucho gusto, saludos a Miguel-Pan, que nos ha pedido que hablemos sobre el duelo migratorio. Entonces, comprendo, no sé cuál es el sentido de Miguel, sin embargo, vamos a hablar de este tema de la migración desde el punto de vista de bio y de todo lo que puede conllevar, y esperemos que no solo a Miguel, que lo ha sugerido, sino a todas las personas que vivan estas circunstancias, pues podamos tener un poquito de luces hacia ello. ¿Qué les parece? Y bueno, pues como esta semana hablamos de abundancia y desprogramación del dinero el viernes, todos estos temas son muy importantes y claro que todo se va unificando, nada está separado. Y bueno, básicamente vamos a comprender el tema de la migración, que la migración existe desde que existe el ser humano, es decir, los conflictos migratorios de los grupos humanos sucedían por dos razones, básicamente. Uno, sucedían por carencia, porque se terminaba el alimento o el agua, y había necesidad de caminar hacia otro espacio en donde pudiésemos sobrevivir. Entonces, una de las condicionantes más importantes para que las personas puedan migrar es la carencia, ¿no? Siempre va a haber una connotación de carencia y ahorita vamos a hablar sobre las creencias de carencia. Después, el segundo condicionante a nivel de nuestra historia humana para migrar es ser expulsado, es decir, guerras, hay una invasión del imperio, hay alguna revuelta en donde nos quitan nuestras propiedades y nos vemos obligados a retirarnos, a buscar otro espacio donde vivir. Entonces a este conflicto se le llama conflicto de destierro, ¿verdad? Ahora sí, entrando en estos temas de bio, cuando nosotros elaboramos el árbol genealógico nos damos cuenta y siempre preguntamos, sobre todo por nuestros apellidos, ¿de dónde venimos? Ah, bueno, pues es que mis ancestros eran alemanes o eran griegos o italianos o vienen de alguna otra parte. Ah, bueno, pues ese es un conflicto de destierro que ya llevas, porque por alguna razón ese ancestro no pudo permanecer en su territorio porque fue expulsado o porque hubo carencia. Entonces esas dos condicionantes sin duda las llevamos nosotros. Recuerden que todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida ya se ha vivido en generaciones anteriores. Que nosotros no tengamos la información no significa que no sea así. Nosotros somos unos repetidores con tenis, es decir, todo lo que se vive en generaciones anteriores, las nuevas generaciones tratan de alguna manera de repetirlo, ¿no? Cuando me habla mi compañero Miguel y me escribe y dice que quiere hablar sobre, que hablemos sobre el duelo migratorio, ya la palabra duelo simboliza la palabra dolor. Un duelo es una pérdida, es algo que duele y no sabemos cómo cerrar. Entonces, todas las personas que se han visto forzadas o obligadas a migrar o que tienen la creencia transgeneracional que lo mejor no está en donde viven, sino en otro lugar, vamos a poder hablar de conflictos de las personas que nos vemos o se vieron obligadas a migrar. Lo primero que tenemos que entender es que la vida no te lleva a Checoslovaquia si eres mexicano y no te lleva a lugares quizá muy complejos por casualidad. El ego va a explicar, sí, es que había una empresa chilena que me llevó a... No. Tu inconsciente siempre sabe a dónde te va a llevar. Uno, podemos ver que hay algo con la cultura de ese país que tuvo tu sistema familiar, tienes deuda. Dos, puede haber el conflicto de ya haber pertenecido a esa cultura también.
y siempre es una información del árbol genealógico. Nuestra alma sabe a dónde tiene que volver. Aquí hay dos sopas. Migras y te va muy bien. Vives como nunca has vivido antes. Entonces quiere decir que ese programa está iluminado. Tu alma te lleva a ese origen, sanando ese conflicto de destierro de nuestros ancestros o tú mismo en otras vidas. Punto número 2. Estoy migrado, pero no soy feliz. ¿Y de dónde viene este programa? Pues bueno, vamos a hablar de los conflictos de destierro. ¿Cómo estoy en mi sistema familiar para que yo viva un ambiente tan hostil? Digo, me ha tocado un par de veces que me dicen, oye, puedes ver a mi hija en consulta en cámara, vive en Australia, vive en Nueva Zelanda. Me tocaron 2 casos. Y la pregunta sería, ¿cuál es la relación que tienen ustedes como familia que el lugar más lejos en donde se le pudo ocurrir irse, lejos de ti, sea Australia? ¿Por qué? Porque se lleva su inconsciente con ella. Y entonces, pues, a la distancia lo mismo está viviendo, exactamente igual. Solamente encontró una forma geográfica de estar separados. Entonces, los conflictos de la familia, de los pleitos, de las insatisfacciones, son las que nos hacen que nos desterremos. ¿Dónde está el dolor más grande? Fíjense que recuerden que nuestra etapa de programación es de los 9 meses antes de la gestación hasta los 6 o 7 años, 8 años. Los sujetos, los niños, estamos en alfa. Todo lo que se vivió ahí, todo lo que comiste, todas tus costumbres, tradiciones, todo el folclore que vivías alrededor de tu manada, es algo que se queda como tu estado del ser. Entonces, claro que lo que más duele cuando estamos en un estado de separación de nuestro origen por esta sensación de destierro es la comida. Y fíjense qué importante es. Para el cerebro biológico, los seres humanos somos gregarios, es decir, vivimos en manadas, no podemos estar solos. Los seres humanos cazamos en manada, criamos hijos en manada, sembramos en manada, construimos en manada, nos defendemos en manada, es decir, biológicamente necesitamos una manada, necesitamos pues lo que ahora culturalmente se llama familia. Cuando nosotros nos desterramos, para el cerebro simboliza muerte. Yo sola, yo solo no puedo vivir. Y siempre empezamos primero con la etapa de migración. Lo más pesado, inclusive antes que las personas, es la comida. La comida, nuestros sabores, nuestros alimentos, a lo que nos acostumbraron de pequeños, se convierte en una nostalgia tremenda. Entonces, yo te invitaría, si estás viviendo un tema de migración, que te preguntes, acuérdate, cuáles son las 2 raíces humanas por las que migramos. 1, ¿qué creencias de carencias tienes en donde crees que en tu país donde tienes derechos no vales y en otro lugar vas a valer más? Esas creencias de carencia muy probablemente fueron aprendidas, son lealtades del árbol y simplemente tú estás tratando de resolverlas. Y 2, ¿en dónde está el destierro? ¿En dónde ubicas el conflicto de destierro? ¿Qué es lo que hizo que te desterraras de tu territorio? Y claro, siempre existe la parte positiva. Siempre les digo, no todos los programas de nuestro árbol o nuestros programas inconscientes son negativos. Hay unos muy buenos. Y si son muy buenos, no los movemos para nada porque funcionan y nos traen cosas muy, muy positivas. Entonces, si estás migrado y encontraste el amor de tu vida y estás viviendo en una abundancia y eres feliz con todo lo que tienes, pues me queda claro que eres la parte del árbol que regresó a casa. Algunas cuantas, 6, 7, 8 generaciones después, regresó a cosechar lo que era suyo. Entonces, pues me encanta haber platicado de este tema. Bienvenidos a aprender a meditar en lo más profundo de su mente esta semana en arquitectura personal. Y bueno, si tienes alguna duda o comentario,
pues puedes realizarlo en Instagram y pues inscríbete voluntariamente a Telegram. Nos encanta tenerte por ahí, no tenemos tanta censura. Y de repente recuerden que si Spotify no saca el podcast porque no actualiza su software, siempre está en Google y en Apple Podcast. Y bueno, pues muchos saludos a todos nuestros seguidores que nos mandan sus sugerencias. Hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.